Hola, soy Laia Gómez, dietista nutricionista de Alimenta, y en este vídeo te quiero hablar de la alimentación que debes seguir si estás entrenando para aumentar y desarrollar tu masa muscular, es decir, lo que se conoce como hipertrofia. Siempre debes recordar que para incrementar tu masa muscular la prioridad será realizar una dieta adaptada a tus características físicas y a la actividad que realizas. No solo se trata de consumir batidos y suplementos, tu dieta debe ser equilibrada y variada, ya que esto te permitirá maximizar las adaptaciones producidas por el ejercicio físico, es decir, los resultados serán mejores. Tu ingesta calórica deberá aportarte un extra entre 400 y 500 kilocalorías al día para conseguir una síntesis proteica y aumentar la masa muscular. Es primordial que realices una ingesta alta en hidratos de carbono como cereales, pan, pasta, legumbres, frutas y verduras. Una ingesta de este nutriente antes, durante y después del ejercicio nos va a permitir aumentar la retención de proteínas favoreciendo el equilibrio proteico, porque evita que las proteínas se usen para obtener energía. Para saber qué cantidad de hidratos necesitas, debes realizar los cálculos siguientes. Si eres mujer, el consumo de hidrato de carbono debe ser superior a 4 gramos por kilo de peso y si eres hombre, mayor a 6 gramos por kilo de peso al día. Como imaginas, otro factor importante será cubrir tus necesidades proteicas a base de aves, carnes, pescado, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos, entre otros. Para ganar masa muscular, las necesidades de proteína están incrementadas entre 1,7 y 1,8 gramos por kilo de peso al día. Aunque es algo todavía en estudio, por lo que conocemos hasta ahora, la ingesta de proteínas superior a 2 gramos por kilo de peso al día no te supondrá ningún beneficio. De hecho, podría tener una influencia negativa en el organismo, ya que los niveles de ácido úrico, amoníaco y urea se verían incrementados, afectando y sobrecargando hígado, riñones y otros órganos encargados de eliminar y procesar estas sustancias. Además, un consumo exageradamente alto en proteína también repercutirá negativamente en la asimilación del calcio. El último macronutriente que nos falta comentar son las grasas. El consumo de estas también debe formar parte de tu dieta. Será la parte de las calorías que nos queden después de calcular las necesidades de proteína y de carbohidratos. Lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de grasa es escoger las grasas saludables, como las que nos proporcionan el aceite de oliva, los frutos secos o el aguacate. Como ves, para incrementar tu masa muscular has de consumir todos los macronutrientes, ajustando la cantidad de cada uno a tus características y asegurándote la ingesta de calorías extras para el crecimiento de masa muscular. Recuerda, comiendo bien mejoras tu salud.